Libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 7 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor: hay quien pretende ser rico y nada tiene. Hay quien pretende ser pobre y tiene una gran fortuna. El rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye amenazas. La luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. Por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Vayamos una vez más en oración. Padre, acabamos de leer tu palabra bendita. Señor, tu Espíritu Santo inspiró Proverbios para que podamos conocer al Dios de toda sabiduría, al único sabio y Dios. Pero conocemos, Señor, tus mandatos, conocemos, Señor, de cómo el hombre debe conducirse cuando la entendamos. Es por eso, Padre, ahora imploramos que nos asistas una vez más con tu Espíritu de gracia para comprender cada parte, Señor, leída, y todo lo que se va a exponer pueda ser recibido, Señor, en nuestros oídos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, con tal que, Señor, se queden ahí y sean circuncidados para recordar, Señor, nuestro deber, nuestro compromiso y nuestra obediencia que se debe hacia ti. Permítanos entonces entender tu palabra y que nos deleitamos en ella. En Jesús te oramos y pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Entonces vamos a continuar en el libro de Proverbios. Quiero hablar en esta mañana y dar por título a esta porción leída: la riqueza de la sabiduría. La riqueza de la sabiduría. Cuando escuchas la palabra riqueza, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué es lo que primero que piensas? Probablemente hablamos de dinero, de oro, ¿no? O de perlas preciosas. Pero ¿cuán valioso puede ser, o lo más valioso que puede ser la riqueza de la sabiduría? Y es lo que en esta mañana quiero traerles, porque lo que el versículo 7 empieza diciendo: hay quien pretende ser rico. Entonces, de ahí, ¿no?, que uno puede obtener o pretender a tener algo de valor para uno. Entonces, pretender para muchos es algo que siempre lo hacen. Pretendo ser tal persona, pretendo llegar a tal lugar. Así que uno pretende en la vida hacer algo, pero algo que sucede con esto es que pretenden de manera negativa. Pretenden, como dice el texto aquí, por ejemplo, lo pone muy claro: hay quien pretende ser rico y nada tiene. Hay quienes aparentan, en otras palabras, dice, hay quienes fingen ser ricos, pero no tienen nada. Ahí nos muestra el hombre sabio que hay que tener mucho cuidado. En los tiempos de Salomón muchos podían haber vivido de esa manera, pretendiendo ser ricos, pero no eran ricos. Estaban fingiendo, estaban jugando, ¿no?, a hacer o mostrarse de esa manera. Y esto puede ser relacionado en todas las áreas, ¿no?, o en todos los ámbitos de la vida de una persona. Ahora, una persona que juega a pretender algo solamente muestra la falta de insensatez o falta de sabiduría. Usted puede decir, ¿por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar. No podemos hacer una simulación espiritual a Dios. Y de ahí, ¿no?, hay quienes pretenden, hay quienes aparentan, hay quienes fingen. Y hay buenos cristianos haciendo eso. En la época de Jesús eran ¿quiénes? Los fariseos, ¿no? Y en este tiempo en las iglesias podemos encontrar a muchas personas que pueden aparentar incluso haber sido salvados, de tener fe, de haber sido convertidos. Hay quienes pretenden ser cristianos cuando no son cristianos, pero en todo esto hay un riesgo.
delante de los ojos de Dios, es que ellos están camino al infierno por su pretensión nada más. Pero, y nos sirve, hermanos, para un poco entrar en esta mañana. Se puede pretender por medio de palabras honrosas, ¿no? O palabras honestas, mostrar un vocabulario cristiano, un vocabulario de gracia cuando no lo son. Y hay algo muy de serio en esto. Todos ellos están camino al juicio de Dios. No vale, hermanos, pretender a ser cristiano, no vale jugar a ser cristiano, porque dice, nada tienen. Qué palabra tan fuerte, tan seria, nada tienen. No podemos pretender ser cuando no lo somos, ¿verdad? Usted no puede pretender algo que no lo es. Y ahí viene la seriedad, ahí viene el pecado, porque al final es un pecado contra Dios. Pero el texto dice también, y lo que vamos a desarrollar en esta mañana, que una persona honesta, una persona justa, porque el versículo 9 habla del justo, una persona justa va a terminar, hermanos, en esta vida de manera alegre, de manera bendecida, inclusive si el Señor quiere en su providencia enriquecerlo. Pero aquellos que solamente pretenden van a sufrir una gran pérdida. Eso es lo que en otros versículos nos va a mostrar Salomón. Hay quien pretende ser rico y nada tiene, pero hay quienes pretenden ser pobre y tienen una gran fortuna. La fortuna que usted ha recibido es Cristo. La fortuna que el creyente tiene es el Evangelio. Tal vez nuestra mente se abre solamente a dinero, a posesiones, muebles, carros, viajes. Eso no es ser rico, porque el amo, el rey del universo, dice, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. ¿Y cuál fue su riqueza, su ganancia, su fortuna? Su pueblo. ¿Y cuál debería ser nuestra fortuna? Porque dice, hay quien pretende ser pobre. Y Jesús dijo, bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu. Hay una riqueza espiritual más allá del oro, de todos los metales que podemos enumerar. Y Salomón deja aquí muy claro que un hombre honesto, un hombre justo se dirige más bien a esas bendiciones. Y yo creo que no sé si puedo añadir una palabra leal, ¿no? Aquellos que son leales a quienes sirven pueden recibir también la bendición del Señor, porque Dios va a prosperar la mano diligente, lo que hemos ido viendo en estas 2 semanas que ha pasado, y eventualmente Dios, hermanos, los bendice, ¿no? Aquellos que ponen diligencia, aquellos que no pretenden ser ricos, sino pobres de repente, esfuerzo tras esfuerzo, trabajo tras trabajo, acumulación tras acumulación, van obteniendo fortuna o riqueza material. Y es porque Dios ha ido bendiciendo la diligencia del hombre o como la mujer. Entonces quiero que veamos primero el versículo 7. Algunas personas solo pretenden. Algunas personas o algunos cristianos, también se puede decir que solo pretenden, pero vamos a hablar de manera general, porque el proverbio dice, hay quienes pretenden ser ricos. Y la palabra aquí, pretender, porque 2 veces se enumera y mira, hay quien pretende ser rico y hay otros que pretenden ser pobre. Las 2 palabras significan, hermanos, fingir en el original. Es fingir, en el hebreo significa que es algo que se realiza a favor de uno mismo. O sea, hay unos, en la primera acción o en el primero que muestra, dice, hay quien pretende ser. Ese está fingiendo, y en la segunda parte del texto también está haciendo lo mismo. Está pretendiendo, pero o sea, la acción nos lleva a que es a favor de uno mismo. Ahora, a esto algunos llaman una acción de fingir que fue autoinfligida. O sea, que a uno mismo se está beneficiando. Uno aparentemente pretende ser rico, que puede beneficiarse, pero tienes al otro que aparentemente pretende ser pobre, pero también se beneficia de eso. El resultado de esto es que uno obtiene la fortuna y el otro nada tiene, como dice el texto. Pero a los ojos de Dios, Dios a quien vería hacer lo correcto. Yo creo que la segunda persona, el que pretende ser pobre,
¿no? Es alguien que ha trabajado, es alguien que ha intentado, es alguien que se ha esforzado, versus la otra persona que solamente puede pretender o aparentar. Pero estos hermanos, estas dos personas o estos dos personajes están dentro de la providencia de Dios. Usted me dice, ¿qué es la providencia de Dios? Cuando estudiamos la Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 5, si no recuerdo bien, habla de la providencia de Dios. Si usted puede ir en su tiempo, puede revisar. Pero dentro de la providencia de Dios están estos dos tipos de hombres o personajes, ¿no? Que Dios pone, uno para descubrir quién es. Al primer hombre lo descubrimos como alguien que aparenta, ¿no? Que está en el mundo, que es una persona orgullosa porque aparenta por algo. Es alguien que no está satisfecho con lo que tiene o desea tener y camina en este mundo, pero tiene dentro de la providencia de la otra persona que asume, ¿no?, su pobreza, pero de un pobre en espíritu, o de alguien que trabaja de manera diligente y obtiene sus beneficios. La segunda parte del texto, yo no quiero decir que el texto dice, pero si lo llevo al lado espiritual, yo descubro aquí una persona que tiene riquezas espirituales, ¿no? Riquezas espirituales lo suficientemente como para estar contento, estar saciado de las bendiciones de Dios o de la mano providencial de Dios que lo recibe. Pablo dijo que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, ¿no? Alguien que está contento, alguien que ha entendido que la riqueza viene de Dios y la pobreza viene de Dios. Pero también, hermanos, quiero decir esto, que la providencia de Dios hace al hombre rico o hace pobre. Y ninguno de los dos tiene que estar enojado con Dios. No porque es pobre tiene que estar enojado con Dios, sino es la divina providencia que nos hace ricos o nos hace pobres. Es la providencia de Dios que nos hace que podemos disponer de los recursos que hay en este mundo. Eso es lo que podemos entender y no adaptar o no aparentar lo que uno no es. Porque la apariencia nada más, hermanos, es temporal o tiene un final y pues algo circunstancial y en todo ámbito, hermanos. Muchos esto se ve. Yo puedo decir cuántas veces habría aparentado ser lo que no soy, pero el texto dice nada tiene o nada tengo, ¿no? Podemos meditar en eso. Ahora, no podemos aparentar tampoco ser sabios cuando no lo somos. Porque, hermanos, la sabiduría se pide. Y la sabiduría está revelado en todo, hermanos, en estos textos, ¿no? Al obedecer, ¿no?, lo que el Espíritu nos comunica, obtenemos sabiduría de lo alto, no sabiduría de este mundo, y ahí te beneficias, ¿no?, de aquel Dios que te otorga. Ahora, el aparentar, hermanos, nada más, como dice el texto, nada tiene, es un pobre, es, ¿no?, para este mundo a los ojos de Dios. Ahora, la Biblia dice que si tú eres rico, sé rico en acciones buenas. Incluso Pablo dice a Timoteo, no, di a los ricos de este mundo que sean ricos en ¿qué? En buenas obras. Y recuerden, ustedes cristianos, que solamente somos administradores de Dios, ¿no? Somos administradores de las riquezas de Dios que nos ha otorgado. Pablo dice en 1 Corintios 4, versículo 1 y 2, que solamente somos administradores de las riquezas de Dios y que un día vamos a dar cuenta de eso. Bastante responsabilidad. Si Adán va a dar cuenta por la creación, si yo voy a dar cuenta por lo que Dios me ha dado, cuanto más de las riquezas también debiéramos tener cierto temor de cómo invertimos nuestro dinero, porque por cada sol, hermanos, por cada céntimo que Dios te da, vas a dar cuenta a Dios. Administrador. ¿Qué pasa si un administrador en una empresa falla? Lo desechan, lo botan, lo sacan. Y cuánto más que Dios, hermanos,
cada céntimo que Dios nos da no nos debería llevar a pensar que vamos a dar cuenta de eso. Por eso no es para nosotros, ya no desgastamos como antes en el mundo desgastábamos comida, bebida, vestidos, paseos y todas las veces que nos perdíamos. Pero como cristianos estamos llamados a administrar esos recursos. ¿A favor de quién? A favor del pueblo de Dios o a favor para aquellos que tienen que recibir el Evangelio y me quedo con lo que necesito, lo necesario para mí, lo más práctico que hace, ¿no? O lo que se hace dentro de la vida cristiana. Ahora, esas riquezas, hermanos, de lo cual estamos hablando, se ofertan dentro del Evangelio. Nosotros anunciamos la verdadera riqueza cuando proclamamos el Evangelio porque Cristo es ese tesoro precioso. Ahora, si van a ser ricos, ¿no? Conozcan a Cristo. Cristo es, ¿no?, lo más valioso. Cristo es lo más precioso. ¿Y por qué pelearnos? ¿Por qué perder nuestro tiempo tras el oro, tras la plata o tras la escoria, ¿no? Que a los ojos de Dios es eso, hermanos. Mucha gente se mata por eso. Por eso el salmista en el capítulo 19 dice, ¿no? Habla del versículo 10, ¿no? Ahí habla de la riqueza, ¿no? De la miel, de la ley. Porque hay algo más rico, hermanos, algo más valioso, ¿no? Que todo lo que en este mundo podemos encontrar. Ahora, algunas personas, hermanos, en este mundo obtienen grandes riquezas y Salomón es uno de ellos, pero no fue porque él lo heredó de su padre, no fue porque Salomón trabajó 48 horas o 24 horas todos los días de su vida, no. Salomón recibió de la providencia de Dios la riqueza de un reino, la riqueza, ¿no?, en cuanto a lo que podía ser, porque después dice la Biblia que no era otro hombre como Salomón, pero Salomón no pudo administrar la riqueza que Dios le había dado. No pudo. Y eso fue la prueba que no pasó. Así que debiéramos una vez más, hermanos, vernos ahí. Ahora, algunos muestran riqueza como poniéndose ropa fina, ropa de marca, o vivir a un ritmo de vida, ¿no?, donde se aparenta todo y muestran con eso el orgullo. Lo más típico. Yo recuerdo hace años cuando estaba en el colegio, siempre quería tener una zapatilla de marca, era mi deseo tener una zapatilla de marca porque me duraba mucho, pero nunca pude tener esa zapatilla hasta que un día lo tuve otra zapatilla y perdí todo ese deseo de tener una zapatilla de marca. Pero dése en cuenta cómo desde pequeños nuestras mentes van, ¿no?, teniendo ese foco. Uno puede ser de manera positiva y puede ser de manera negativa. De manera negativa, ¿no?, es que cuando no estoy inflado de ego, no quiero mostrar que soy eso. Pero hay muchos hermanos que hacen eso. No quiero decir, no, pasan los años, te das cuenta, eso es locura, hermanos. Porque uno puede vivir muy sencillo y a los ojos de Dios, sea que tengas esa zapatilla o no tengas zapatilla, son lo mismo. Pero algunos ostentan de esa manera, y cuando hablo de ostentar, hablo en todos los ámbitos o en todas las direcciones, hermanos, de nuestras vidas. Por ejemplo, Pablo dice, ¿no?, a las mujeres que deben vestirse, no dice de manera lujosa, sino cómo debe vestirse una mujer cristiana, modestamente, no con vestidos ostentosos ni joyas ostentosos. Hay que, hermanos, obedecer. Hay principios, ¿no?, que nos puede ayudar, ¿no?, que encontramos en la Escritura que nos puede ayudar a no pecar, porque al final dice, nada tenemos. Nada tiene. En lo espiritual es así, hermanos. Y luego dije esto, a lo espiritual. Algunos pensarían que algunas personas, ¿no?, que aparentan de esta manera, la Biblia lo llama como hipócritas. Pueden aparentar estar llenos del Espíritu de gracia,
pero no tienen nada de gracia. Y con esto quiero decir, no que han recibido la salvación, pero no poseen, hermanos. No poseen el Espíritu Santo, no posee fe, no posee esperanza, no posee los frutos del Espíritu Santo y nada tienen. Hay quienes pretenden tener riqueza espiritual y no lo son. Hay quienes que pueden estar escribiendo libros, pero cuando en persona no son nada. Hay quienes pueden estar tras las redes publicando o no son nada. Hay quienes pretenden ser ricos y nada tienen, lo han falsificado. Y la raíz de todo es esto, hermanos. Solamente es pretensión, la raíz del orgullo, parto, ¿no? Es el orgullo, su corazón está vacío. Todo es una profesión externa, una profesión de labios, con sus dichos. Pueden decir muchas cosas, como dice el profeta, un cantor de amor, un cantor de gracia, pero con sus hechos lo niegan. Hay quienes pretenden ser ricos y nada tienen, dice el texto. Pueden hablar tal vez, pero es algo externo. Los fariseos externamente se veían agradables, orando, ayunando, dando sus ofrendas, dando limosnas. Externamente uno pensaría que son ricos en buenas obras, pero no lo eran. No lo eran espiritualmente. Y de acuerdo, hermanos, a lo que cada uno tenemos que juzgarnos, cómo no estoy delante de Dios, seré uno de esos ricos según la palabra de Dios, o soy el que solamente pretende. Porque, hermanos, pretender es tomar una posición que no me corresponde. Porque a Dios no lo podemos pretender, no lo podemos, porque en parte sería tener una gloria que no es mía. No pretendo ser rico, hablando de buenas obras, porque Dios me ve. En realidad, si soy dadivoso, si soy generoso, ¿no? Porque Dios va a ver mi ambición, va a ver mi egoísmo, va a ver mi orgullo. Y los fariseos estaban llenos, hermanos, de eso. Eso no viene del amor, ¿no? Por eso Pablo dice también, el amor sea sin fingimiento, ¿no? El amor sea sin fingimiento. Algunos pueden fingir en muchas áreas, hermanos. Eso le quita la gloria a Dios en todas las áreas. Pretender el lugar de Dios es muy delicado. Así que antes de pasar al otro punto, porque me estoy demorando aquí, no podemos pretender incluso alcanzar la salvación. La salvación es una obra de Dios. Por eso la Biblia lo pone, la salvación es de Dios. La salvación es de Jehová. La salvación pertenece al Señor, pero hay alguien presuntuosamente, voy a decirlo, lo que hacen es pretender. Los arminianos. ¿Y quiénes son los arminianos? Los arminianos se creen que tienen ese poder de elección o esa fuerza sobrenatural de elegir, porque tienen su famoso libre albedrío. Cuando no tienen libre albedrío para alcanzar salvación, no tienen ese poder, no tienen esa voluntad, no lo pueden buscar, no se pueden regenerarse a sí mismo, no pueden convertirse a Cristo, porque para convertirse a Cristo hay que venir, hermanos, según como Dios lo ha puesto en su palabra. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe, por medio de Cristo, con señal de arrepentimiento. Así que el arminiano pretende alcanzar, ¿qué, hermanos? Salvación por sus medios. Por eso, hermanos, la teología arminiana es errada, propaga un evangelio diluido, un evangelio falso, y no hay poder en las vidas de las personas convertidas. Hablo de poder vivir la vida cristiana, porque para vivir la vida cristiana tienes que tener el poder de lo alto. Y no lo tiene, y por eso las iglesias están sumergidas muchas veces, sus miembros en mundanismo, o están temporal por un tiempo y después ya no están. Hay algunos hermanos también como los perfeccionistas,
Ellos pretenden ser ricos. ¿En qué? ¿No? Es que ya están libres de pecado y que no pueden volver a pecar. Hay iglesias que pretenden ser ricos, como la iglesia de la Odisea. Entre ellos se decía, no necesitamos nada. Y Dios manda que esa iglesia se arrepienta. Pretendían muchas veces, hermanos, y hay muchos que pueden pretender, pero no tienen nada en sus manos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Y creo que esta mañana nos podemos quedar con ese versículo porque, hablando de Proverbios, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, ¿por qué decir soy rico? Me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Dios no quiera que diga eso de nosotros. Una cosa es ir, hermanos, a una iglesia y otra cosa es ser iglesia. Aquí se dirige a la iglesia. ¿Y de qué manera Dios dice que eres? Y no sabes que eres un miserable, indigno de lástima, y pobre, y ciego, y desnudo o desventurado. Para los que pretenden ser, hermanos, ricos, en riqueza física, en riqueza espiritual, este es el texto que les deja, hermanos, colgados, fritos. Pero hay otros, hermanos, que son conscientes de su pobreza espiritual y saben de su pobreza, saben que no pueden acercarse a Dios con sus obras. Hay otros que lloran en arrepentimiento porque han ofendido a Dios toda su vida. Hay otros que ven su indignidad. Tales son los pobres merecedores de la gracia del Evangelio. Ellos se declaran a sí mismos, no soy nada, soy indigno, soy pecador, renuncian a todo con tal de que puedan obtener el perdón. No es que están negociando la salvación, es imposible. Son aquellos pobres de espíritu y son aquellos que atribuyen todo lo que tienen, todo lo que han recibido a la gracia de Dios. Y Proverbios dice, ellos pretenden ser pobres, pero tienen una gran fortuna. ¿Cuánto vale tu salvación? Incomparable. No tiene precio, tienen una gran fortuna, pero ese es el pensamiento que ellos tienen de sí mismos, de quiénes son, de quién es Dios. Ellos se consideran como los peores pecadores y son los herederos. Fíjense lo que estoy diciendo, son los herederos del reino. Bienaventurados los pobres. Pero también Cristo dijo, no os amedrentéis. Ellos son los herederos del reino. Si estas palabras se aplican a nosotros, si somos pobres en espíritu, como dice Mateo capítulo 5, versículo 3, entonces tienes, hermano, una gran fortuna. Tus pecados han sido perdonados, tienes la gracia, tienes los dones del Espíritu Santo, tienes los frutos del Espíritu Santo, que es mejor que el oro, mejor que la plata, y tienes las recompensas que se te van a entregar, todas las bendiciones que vas a heredar aquel día. Apocalipsis habla de esos hombres que van a lanzar, hermanos, todas esas bendiciones a los pies de Cristo. Pero preocúpate si tu recompensa es otro. Nosotros tenemos una herencia, dice, incorruptible. Hay quienes, dice como dice Proverbios, pretenden ser pobres y tienen una gran fortuna. Si tú deseas comprar, hermanos, ¿qué comprarías? Pero si piensas en las cosas más valiosas y duraderas, eso es lo mejor, hermanos. Eso es lo mejor. Quiero que pasemos al versículo 8. Quiero pedir 10 minutos a 15 para acabar. Versículo 8. El rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye amenazas. Y aquí la enseñanza es esto, hermanos. Algunas personas son verdaderamente ricas y otras son realmente pobres.
el rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas. Algunas personas son verdaderamente ricas, y estoy diciendo, y otras son realmente pobres, porque el texto dice, pero el pobre no oye amenazas. Lo que Salomón está aquí queriendo decir es que una persona nunca va a encontrar verdadera felicidad, verdadera riqueza, verdadera prosperidad hasta que sea redimido por un precio de rescate. Una persona esta semana contaba a alguien conocido, ¿no? Al gerente de una empresa, de una de las empresas más de tránsito que se conoce. Hace años se fue, no voy a decir nombres, pero su hijo fue raptado y pidieron un rescate tales personas, y era el gerente de una empresa, y no dio el dinero. ¿Y qué hicieron aquellos hombres? Mataron a su hijo, pero pudo porque tenía riqueza. Aquí dice, el rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, puedes pagar ese rescate. Y Salomón está diciendo, hermanos, que no vas a encontrar verdadera felicidad en tu vida, no vas a encontrar verdadera prosperidad hasta que ese precio de rescate se haya pagado. Piensen por un momento, el Evangelio, ¿qué anuncia o qué pronunciamos? ¿Quién pagó ese precio de rescate por cada uno de nosotros? ¿No fue Cristo con su sangre que pagó? ¿Verdad? Entonces, aquellos hermanos que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, por el precio de su sangre, ellos son ricos. Ellos son los verdaderos, o los que entienden la prosperidad. Pero un pobre no va a escuchar tal anuncio de rescate. Un necio, uno que no está cuerdo, alguien que le falta sabiduría, esto es locura, esto es perdición para él. Por eso dice el texto, pero el pobre no oye el Evangelio, no oye las advertencias, no oye las amenazas. Le puedes gritar muchas veces, le puedes suplicar, no oye. No oye, y son los verdaderos pobres que tiene este mundo. Éramos pobres sin Cristo, hermanos. Puedes haber tenido todo lo que este mundo posee, pero éramos pobres a los ojos de Dios y no escuchábamos. Por eso nuestra salvación debe valorarse, porque, hermanos, ha sido comprado, dice, por precio. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu vida? La vida del Hijo de Dios. Y la vida del Hijo de Dios no tiene precio, porque es sangre sin pecado, es sangre inocente, sangre pura. La justicia de Dios, hermanos, demandaba, ¿no?, que alguien tenía que morir. ¿Y quién fue el rescate? Por nosotros. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que ser Dios y hombre? ¿Por qué un hombre puede morir por otro hombre? Era imposible. Era imposible. Ahí el misterio, hermanos. Ahí el misterio de Dios hombre y de Dios, ¿no?, como divino en una cruz colgado. La justicia, decía, tenía que ser alguien santo, puro, pero también alguien tenía que ser hombre porque alguien tenía que cumplir todo lo que el hombre no cumplió, todo lo que infligió. Y ahí, hermanos, se da nuestra redención espiritual. Ahí nuestras almas son compradas. Ahí somos ahora poseedores de esa riqueza. No necesitamos oro, plata para alcanzar salvación. Eso no es suficiente. No alcanzaría, hermanos. Dice Job, capítulo 36, versículo 18. Por un momento voy a dar lectura. Ten cuidado.
No sea que el furor te induzca a burlarte. No dejes que la grandeza del rescate te extravíe. Hermanos, pensemos en nuestra redención y en la pobreza de aquellos que no tienen a Cristo. Como dije mientras, esto se puede aplicar a los pobres en espíritu, que no confían ya en su propia justicia, sino en la gracia de Dios y la justicia de Cristo, porque escuchan, porque oyen las advertencias, las amenazas. Pero aquel que no quiere escuchar las leyes de salvación es un pobre. Pero aquellos que oyen, hermanos, van a recibir de la providencia de Dios las bendiciones. Esto incluye también la disciplina, porque un padre disciplina. Pero aquellos que no escuchan, solamente queda ira. Ellos se creen ricos a su propia opinión, piensan que pueden aquel día llegar al juicio de Dios y ser librados de ahí, pero van a ser sorprendidos por la respuesta del juez y van a arder en llamas. Esas son las amenazas. Versículo 9. La luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. La luz de los justos brilla alegremente. La enseñanza es la siguiente, hermanos. Aquellos verdaderamente justos brillarán por siempre. La luz de los justos brillará para siempre, dice el texto. Y esta luz, ¿cómo lo obtienes? Ya has sido justificado, ya has alcanzado salvación. Tus ojos ya ven. No, ahora entiendes el Evangelio, entiendes la gracia, entiendes la luz, pero ¿cómo recibes esta luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Verdaderamente, entonces, la luz del conocimiento espiritual tiene raíz, hermanos, en Cristo. Ahora los hijos de Dios pueden ver, por ejemplo, la luz en la sana doctrina, pueden ver la luz en las buenas obras, pueden ver la luz en una conversación entre evangélicos, hay deleite en ellos y cada vez más se incrementa, cada vez va en aumento. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, dice de esta manera: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces Proverbios está diciendo, la luz de los justos brilla alegremente. Hay un cristiano que se regocija, como podemos decir, con muchos pecadores. Ahora veo, no por mi capacidad, sino por mi incapacidad. Cuando soy incapaz, alguien me da su luz. Y es Cristo, hermanos. Pero la lámpara de los impíos, dice, se apaga. ¡Wow! La luz de los justos es creciente, va a brillar más, pero la luz de los impíos, por lo contrario, como dice el texto, hermanos, se va a ir apagando poco a poco. Si la luz de la fama era todo este mundo, cuando muera la luz de ese hombre, se apaga con sus riquezas. Si era un puesto, la luz de ese hombre, el día que ya no tenga ese puesto, se apaga. Allí la enseñanza, hermanos, que hay verdadera oscuridad en ellos, una oscuridad espiritual. La Biblia dice tinieblas, esa es la condición que están ellos. Pero si no reciben la luz del Evangelio, van a permanecer por los siglos de los siglos, hermanos, ahí en tal tinieblas, en tal oscuridad. Dice Job capítulo 18, versículo 5. Ciertamente la luz de los impíos se apaga y no brillará la llama de su fuego.
Pueden ser en este mundo muy florecientes, pero están llenos de oscuridad por dentro. Como quisiera leer también lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Dice el texto: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Es el fin incluso del anticristo, quiero decir. Para aquellos también que sí, hay oscuridad. Versículo 10. Volvamos a Proverbios. Por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Una vez más, la idea aquí es de una persona, hermanos, como dice el texto, soberbio o arrogante o presuntuoso, en donde está todo lo que llamamos un lugar donde solamente esa persona es contenciosa, es orgullosa, no recibe el consejo. Pero tienes el otro personaje en este texto, pero más con los que reciben consejo está la sabiduría. Y la sabiduría es aquí divina, hermanos, que se recibe. La sabiduría es cristiana. Por eso, hermanos, no se puede pretender. Y la enseñanza aquí, hermanos, es la siguiente: la fuente de los problemas contenciosos es de una persona orgullosa y no de un sabio. Repito, la fuente de los problemas contenciosos es de una persona orgullosa y no de un sabio. El texto por sí mismo habla, hermanos. Aquí vemos a alguien vacío, ¿no? Alguien sin sabiduría, si calificamos el versículo 1, alguien que le gusta discutir, alguien que le gusta estar en pleitos, en disputas, en fomentar divisiones, en contiendas. Esto puede ser en un trabajo, una familia, una ciudad, también en una iglesia. Todo esto deriva de ¿qué, hermanos? Del orgullo, de la soberbia. Pero el texto que sigue, más con los que reciben consejos está la sabiduría. Estos son humildes, estos buscan el consejo de Dios. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras, o piden consejo a aquellos que tienen mayor comprensión, mayor sabiduría que ellos. Y así no se unen a aquellos que buscan contender o dividir, no se unen a ellos. Y ahí muestran la verdadera riqueza de la sabiduría en medio de ellos. Versículo 11. La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Una vez más, volvemos a la riqueza de la sabiduría. La fortuna obtenida con fraude, hermanos, disminuye. Pero el que la recoge con trabajo, ¿qué dice? La aumenta, lo que hablaba en la introducción. Y hay dos formas de acumular cosas aquí en este mundo. Uno, con fraude. Y nosotros somos testigos. En nuestro país, hombres ricos, pero son hombres corruptos. Y la otra manera de obtener riqueza, como dice el texto, o de cómo recoger, es ahorrando, trabajando duro. Esas son las dos maneras de acumular, si hablamos bienes. La fortuna obtenida con fraude disminuye. Esta es una forma de obtener de manera injusta o ilegal, o ya sea por robos o por prácticas ilícitas. De muchas maneras hoy se puede obtener esto de manera ilegal, pero dice disminuye. Vamos a leer lo que dice Jeremías capítulo 17 versículo 11. Libro de Jeremías capítulo 17 versículo 11. Como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una
fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará y al final será un insensato. Ese es lo que la Biblia dice de aquellos que obtienen dinero de manera ilegal, ¿no? De manera ilegal, que aparentemente de noche a la mañana aparecen con muchos bienes, pero a los ojos de Dios solamente es un insensato. Es un insensato. Roma se cree que es la iglesia más rica ante los ojos de Dios por los indultos o las indulgencias, su idolatría, pero al final, hermanos, en una hora va a desaparecer todo. En un instante, en un segundo. Y así son las religiones también, llenos de obras muertas, que aquel día no es que va a haber acumulación patrimonial espiritual, no, hermanos, no hay. Solamente es su insensatez. Dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 17, porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza, y todos los capitanes, pasajeros y marineros, y todos los que viven del mar se pararon a lejos. Todo va a ser arrasado. Porque, hermanos, es fraude, es ilegal. Y se puede llevar al ámbito espiritual, hermanos. No hay salvación por obras. No hay. Todo aquel día en el juicio no va a ser nada. Nada. Por eso el profeta dice: nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Por eso nuestra salvación debe entenderse de esa manera. Pero el texto dice: pero el que recoge con trabajo la aumenta. El que de manera honesta, el que pone la mano diligente, va obteniendo riqueza. O sea, en el sentido de que va acumulando patrimonio. Ese es un lenguaje muy contable de acumulación patrimonial, pero en sentido más claro o más simple, ¿no? Es esto: trabajas más, ahorras más y tienes tu dinero, o tienes tu riqueza, sea poco, sea mucho, lo suficiente para ti, lo suficiente para tu familia, lo suficiente para satisfacer tus necesidades y apoyar a los demás en vez de guardarlo. Puedes dar, puedes compartir y vas a prosperar, vas a florecer, no sé si es la palabra. Y versículo 12, y eso es, hermanos, riqueza o la verdadera riqueza. Versículo 12, finalizamos con eso, 2 minutos. La esperanza que se demora, dice, enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Y la enseñanza aquí es la siguiente: uno que tiene sueños, como dice el texto, si hay una esperanza, eso es lo que espera, ¿no? Eso es lo que piensa que se va a cumplir. Uno que tiene una esperanza se va a hacer real, se va a cumplir. Hay una esperanza, pero el texto, la segunda parte dice: pero el deseo cumplido es árbol de vida. Es muy diferente a pretender, si hemos visto, ¿no? O ese deseo que se va a cumplir, que se convierte en vida. Y ese deseo, hermanos, es saludable. Ese deseo es algo que uno lo va recibiendo. Ahora, Dios permite que una persona puede pasar por esos pasos, ¿no? De manera favorable al hombre. Dice el texto: la esperanza que se demora enferma el corazón. Es decir, alguien que espera, hermanos. Alguien que está ahí esperando. Puede ser un tiempo, no sabemos, pero el corazón del que espera se va inquietando. Es como cuando queremos recibir una noticia y no llega. ¿Y qué hacemos? Esperamos, y ahí el corazón, ¿no?, se inquieta. Como dice, como si no va a llegar.
no voy a escuchar tal noticia. Como que la esperanza se esfuma, la esperanza se va. Por eso el corazón se enferma. Eso se puede aplicar en muchas áreas, pero el deseo cumplido es árbol de vida, y cuando llega lo que esperabas, ¿qué pasa, hermanos? Es árbol de vida, dice. O lo que esperabas mucho tiempo, lo que dicen los matrimonios, ¿no? Como hasta se puede utilizar tal vez de manera no tan lo que dice el texto. ¿Cuánto tiempo esperaste para que la persona tuya llegara a tu vida? Tu corazón se enferma. Pero llegado esa persona, como que llegó la vida. Pero el texto dice, hermanos, cuando llega lo que esperabas o lo que deseabas hace tiempo, tu corazón está agradecido y hay gozo. Y esto se puede aplicar también de la misma manera a Cristo, hermanos, de una manera espiritual. Y sí, hermanos, cuando Cristo vino, fue el árbol de vida. El Antiguo Testamento, tú ves hombres, desde Adán hasta Juan el Bautista y todos esos contemporáneos, ¿a quién esperaban? A Cristo, el árbol de vida. El Nuevo Testamento dice también igual, ¿no? Nosotros tenemos para atrás, ¿a quién esperaríamos en la segunda venida? A Cristo. Y muchos ¿no? en la espera mueren, pero tienen su esperanza, tienen la promesa. Y Cristo, hermanos, es ese árbol de vida, porque hay promesas detrás de todo esto. Él se hizo, hermanos, pobre, para que nosotros recibiéramos las riquezas eternas. ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que deseas? Tal vez quieres estar en Dubái, quieres estar en no sé qué país quieres viajar, pero la Biblia habla de un paraíso, no el Edén de Adán, sino de una nueva Jerusalén, de Sion, la ciudad alta, santa, el paraíso de Dios, y comer del árbol de vida, y estar sustentado de Cristo y nunca tener pobreza, nunca tener hambre. Verdadera sabiduría, verdadera riqueza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque somos ante tus ojos los herederos de tu reino. Y no porque uno de nosotros lo merezca, lo haya alcanzado, sino por tu gracia de tu Hijo amado, por la gracia que nos has extendido en Él. Y qué bueno el día que hemos entendido el anuncio de un juicio, pero también el anuncio de las buenas noticias. Que el que cree tiene vida eterna y el que no cree ya ha sido condenado. Palabras que no tienen precio. Señor, te damos gracias infinitamente. Permítanos andar en esa sabiduría desplegada en tu santa palabra y no en nuestra necedad, no en nuestro consejo, porque nos vamos a perder, nos vamos a desviar. Y a ti sea la gloria ahora y siempre. En Jesús oramos, te pedimos todo esto. Amén.